bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a mi amigo Chuy. También está muy bien. No, somos bien cuates. Ah, qué bueno. Eso es muy bueno, maestro. Sí le dije que que yo llegué a vivir aquí a León, bueno, no fue el primer lugar donde viví, pero primero llegué a vivir en el centro Ujú. y luego allí en el Boulevard Hidalgo, enfrente de la Florida. Mm. Allí hay un edificio donde estaba un banco, que ya lo quitaron, un Santander. Ay, no. No ubico muy bien, maestro, pero... ujú. Ah, bueno. Y ese cuarto ese departamento tenía cuarto de servicio hasta el tercer piso. Mm. Y en tiempos de lluvia goteaba o se escurría realmente. Entonces me Ujú. tenía que subir, cuando llovía me tenía que subir al otro, en la tarde o en la mañana, depende de la hora que lloviera, me tenía que subir para barrer y que no se escurrieran no se mojaran las cosas que estaban en el cuarto de servicio. Y Mm. entonces la contaminación era mínima y y veía perfectamente el cubilete. Y me paraba así de Mm. frente y le decía yo, ¿qué volé? Y él me cerraba el ojo así, ahí vas, Ah, ahí la mire. llevas bien. ¿Cómo ves, perro? ¿Eh? No, pues sí son amigos desde hace mucho tiempo, Pues maestro. Qué sí, bueno. somos cuates. Es bonito. Yo, yo soy partidario de, pues mi santo de devoción es mi Cristo de devoción. Mm. Y, y de vírgenes, la Virgen de Guadalupe. Mm, qué bueno. Muy mexicano. Sí, sí, así es. Lo que No, pasa yo es que también. Ujú. de chico me llevaban a la basílica. Buenas noches, profe. Mm. Guten Nacht. Me llevaban a la basílica, a la vieja. Mm. Yo conozco la basílica, la nueva no la conozco, ¿qué cree? Pero la vieja sí la conozco. Ya Mm. estaba totalmente desladeada. Creo que ya la enderezaron, le metieron ingeniería y la enderezaron, así como la capital como así como la Catedral de México, de la Ciudad de México, Ujú. le Sí. enderezaron, también ya se iba de lado, porque han explotado mucho los mantos freáticos, eh, hay movimiento de la Tierra, y entonces Sí. se estaba hundiendo, pero ya la rescataron. Entonces, sí Sí. me gustaba ir mucho. Y luego mi suegro era devoto de la Virgen de Guadalupe y él era taxista y nos llevaba a las peregrinaciones con los taxistas, y a la Basílica de Guadalupe, como ve. Ujú. Y Mm, luego qué bueno. saliendo pues las gorditas de harina, de unas sabrosas chiquitas así con cafecitos, eran riquísimas. Ay, sí. Muy bueno. Bueno, Ujú. Qué vamos a bueno. entrar en materia. Sí, ¿Dudas? maestra. ¿Dudas? Dígame. Dudas. Maestro, yo sí tuve dudas. Bueno, ya ve que le habíamos dicho la semana pasada que de los temas anteriores del análisis analítico, ver así como que un ejemplo, pero Ok. yo sí tuve dudas al final en la tarea que nos dejó la semana pasada. Ajá. Bueno, les pongo una. Sí. Ujú. ¿Qué quiere ver? ¿Primero la duda o primero la tarea? O el ejemplo de método analítico. Ah, Marisol, ¿sí era del método analítico? ¿Primero? Bueno, entonces Sí, hermana, sí era método Ah, analítico. sí, maestro, voy a sí. apuntarles. Este, Son, por ejemplo, 2000. No, lo voy a hacer de 200 porque si no luego no me caben, son muchos números. 200 con un ángulo de 20 grados.
luego 300 con un ángulo de 80 grados, y luego 250 con un ángulo de menos 125 grados, y 175 con un ángulo de menos 65 grados. Ahí tengo ya mis vectores que debo de sumar, empleando el método analítico. Entonces, el diagrama, este diagrama que voy a pintar, recuerden que no es obligatorio hacerlo. ¿Sí? No es obligatorio hacerlo. Es opcional. Profe, ¿a mí me puede repetir que acabo de ingresar? Y luego, ¿por qué llega tarde? A ver, ¿eh? Oh, tengo fallas de internet, profe. Disculpe. Tiene fallas de internet. Es que andaba echando reja y por eso se le hizo noche. No he dicho nada. Nada más estamos haciendo esto. Y apenas voy empezando. Voy a trazar. Les dije que este diagrama es opcional. Pueden o no dibujarlo. Entonces sería 20 grados más o menos así. Si este es F1, este es F2, y este le llamamos F3, a este le llamamos F4. Entonces sería F1. Luego, F2 sería 80, más o menos así. F2. F3 menos 125, más o menos son 90 y 35, más o menos son como por aquí así. Este es F3. Y F4 son menos 65, que quedaría así. F4. Por lo tanto, voy a trazar primero únicamente las componentes en el eje de las X. Entonces, bajo este sería F1X. Luego este lo bajo así. Y este sería F2X. Este lo subo. F3X. Y este también lo subo. Aquí sería F4X. F4X. ¿Cuántas fuerzas tengo a la derecha? 3. ¿Perdón? 3. ¿Y a la izquierda? Una. Una. Entonces podemos establecer mi suma de fuerza en X. Suma de fuerza en X, tendría yo F1 a la derecha, igual a F1X positivo. F2X chiquito, pero también positivo, más F2X. F3X es hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, menos F3X. Y F4, aquí está, de aquí a acá, también está a la derecha, entonces positivo, más F4X. ¿Alguna pregunta? No, maestro. No, maestro. ¿Todo bien? Sí. ¿Marisol? No, Marisol, quién sabe. Sí, profe. ¿Dudas? Dígame dónde. Bueno, ya ve que, bueno, ahí nada más se ponen las EFX, ya ve que ahorita en el sistema de equilibrio ponemos FY y aquí las Sí. junto todas. Ah, ok. No, es que todavía únicamente he puesto las fuerzas en X. Ahorita seguimos con las Y. Pues seguimos con el Y. Ok. Entonces, empiezo. F1Y va a ser así. Este cachito sería F1Y. De aquí hasta acá. Y luego F2Y sería así. De aquí hasta acá.
sería F2Y. F3Y sería así. Este sería F3Y. Y F4 es aquí. Entonces es así. Este sería F4Y. ¿Cuántas fuerzas tengo para arriba y cuántas hacia abajo? Son dos para arriba Sí, Ajá. son dos para arriba. y Dos para arriba una- y dos para arriba dos y abajo, dos dos abajo. abajo. Una y dos arriba. Una y dos abajo. Entonces, sobre el eje de las Y sería F1Y positivo. F1Y positivo. F2Y positivo. F3Y abajo del eje de las X, por tanto es negativo. Menos F3Y. Y F4 también abajo del eje de las X, entonces es menos F4Y. Aquí no se iguala a 0. No vayan a cometer ese error. Aquí vamos a tener resultante en el eje de las X y el resultante en el eje de las Y. Entonces, F1X, o sea, todas las componentes las voy a sustituir por su valor y por el coseno del ángulo que les toca. Entonces, F1 es 200 por coseno de 20 grados. Si en algún momento tienen alguna duda, me detienen, por favor. Luego, F2X es más F2, aquí está, 300 por el coseno de 80 grados. 300 por el coseno de 80 grados. F3X, 250 menos 250 por el coseno de menos 125. Y lo voy a poner aquí abajo. F4 también es menos 175 por el coseno de menos 65 grados. ¿Alguna duda? Esto es suma de fuerzas en X. ¿Alguna duda? No, maestro. ¿Todo bien? Sí, hasta ahorita sí. Ahora, en Y. Suma de fuerzas en Y. Igual. Otra vez. Aquí la diferencia nada más que voy a cambiar la función coseno por seno, pero los valores son exactamente los mismos. Sería 200 por el seno de 20 grados. 300 más 300 por el seno de 80 grados. 125, F3 es negativo, menos 250 por el seno de menos 125 grados. Igual aquí. Menos F4Y, que es 175 por el seno de menos 65 grados. Ya están planteadas las ecuaciones. Ahora vamos a encontrar sus valores. Coseno de 20. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. 200 por el coseno de 20. Se teclea lo siguiente. Primero tecleo 200. Síganme, por favor. 200 y luego no necesitan a oprimir la tecla de por. Solamente coseno y 20. Igual.
¿Cuánto le dio? 187.9385. Ok, correcto. ¿A todos les dio eso? Correcto. Marisol, Sí, profe. Miguel, Sí, profe. ok. ¿Me lo dicta Fátima? Sí, 187.9385. Muy bien. El que sigue, Marisol, le toca 300 por el coseno de 80. ¿Cuánto le dio Marisol? Profe, me dio 0.173, bueno, 1736. Es que lo hice en la calculadora de la compu porque mi calculadora se me quedó en el trabajo. Anda con... Se fue a la guerra sin fusil. No, está mal escrito. A lo mejor ahí en la compu sí le tiene que escribir por. Y el por es asterisco. ¿Cuánto le dio Miguel? ¿Cuál hago? 300 por el coseno de 80. No, déjala. El que sigue, Fátima, por favor. 250 por el coseno de menos 125 grados. Me sale 52.0944. Cero nueve cuarenta y cinco. ¿Sí o no? Hay Sí, que sí da redondear eso, maestro. siempre. ¿Cuánto es? Sí, sí da lo que escribió. ¿Cuánto es? Del que me pidió Ajá. es menos 143.3941. Ok, hacemos el último. ¿Quién más está? Alejandro. Por favor. 175 por el coseno de menos 65 grados. Alejandro, ¿sí está en clase? Claro, profe. Pues órale, al ataque.
¿Cuánto le dio? Juega para hoy. Es el más de 187 más 52 menos 193, ¿verdad, profe? Lo que quiere. Quiero que multiplique 175 por el coseno de menos 65. Entonces quiere, profe, que sea el coseno de menos 65 por 175. Sí. Sería 73.9581. Sí, queremos más que eso. Es 82. Aquí, redondeando, es 82. Y ya tendríamos entonces, si yo sumo, tengo la suma de fuerzas en X. A ver cuánto nos da esto, Fátima, por favor, sumado. Sí, maestro. Ay, Va a ser positivo. Ciento setenta punto 5971. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la suma de fuerzas en Y. Entonces, voy a borrar esto de aquí. A ver, Miguel, 200 por el seno de 20 grados, ¿cuánto es? Sesenta y ocho punto 4040. ¿Ok?
Marisol, 300 por el seno de 80, a ver cuánto nos da. Me da 0.9848, profe. Es que le estoy aquí intentando con la calculadora de la compu, pero no me da los resultados. Estoy haciendo todas las que hacen mis compañeros, pero yo creo que está mal mi calculadora. Oh, A mí me sale, profe, el que le dijo Marisol, 295 punto, ¿son 295? sí, Ok, 295. punto 4423. Ok. Fátima, menos 250 por el seno de menos 125. Ujú. $204.7880. Ok. Y luego, el seno de... A ver, ¿quién hace este? 175 por el seno de menos 65. Da 158.6039. Ok, ahora vamos a sumarlos. Esa sería la suma de fuerzas en Y. Me dio menos 3, Menos, sí, menos 3.5456. sí, es muy, muy pequeñito. Ok. Bueno, y se lo apunto aquí. Menos 3.5456. Ok. Así como les dije que el primer diagrama de vectores no era obligatorio, este sí, tengo que trazar la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Entonces, la suma de fuerzas en X es positiva, por aquí. Suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerza Y salió negativa, muy chiquitita, muy pirruñita, así. ¿Sí? Menos 3.5456. Entonces, trazo el rectángulo. No puedo trazar el rectángulo para otro, porque como estamos vectores, no los puedo trazar aquí,
No lo puedo trazar aquí, no lo puedo trazar aquí. Solamente aquí lo puedo trazar. Y entonces la resultante va a ser esa. Esa va a ser la resultante R. Y como conozco este es suma de fuerzas en X y este es suma de fuerzas en Y. Esta también es suma de fuerzas en Y. Entonces, puedo tomar en cuenta este rectángulo, este así, este y este. Y entonces, aplico el teorema de Pitágoras y la resultante sería, dice, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Suma de fuerzas en X al cuadrado más suma de fuerzas en Y al cuadrado. Y sustituimos los valores. Igual a raíz cuadrada de 170.5971 al cuadrado más 3.5456 al cuadrado. Entonces, R va a ser igual a ¿cuánto? En un solo cálculo, primero, oprimo la tecla de raíz cuadrada. Al oprimir la raíz cuadrada me va a dar raíz cuadrada y me va a abrir un paréntesis. Luego le voy a escribir 170.5971 y lo elevo al cuadrado. Entonces sería suma de fuerzas en X al cuadrado. Luego, más 3.5456, que es la suma de fuerzas en Y, al cuadrado. Y ya cuando termine, le cierro paréntesis y le doy la tecla igual. A mí me dio 170.5274. No. ¿No? Tiene que dar mayor que cualquiera de los dos. 170. Profe. Mande. Bueno, a mí me dio 170.5971 igual. Sí, casi es igual porque este está muy chiquito a comparación de este. A ver, rechéquenlo, por favor. Yo también lo voy a hacer aquí. Entonces, raíz cuadrada de 170.5971 al cuadrado más 3.5456 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Me da 170.6339. 170.6339. $170.6339. Compárenlo. A mí también. Compárenlo. Y ese es poquito mayor. Acuérdense que la hipotenusa es la más grande de los tres lados del triángulo. Este es un poquito mayor que este. Entonces es correcto. 170.6339. Esa sería la resultante. Si la redondeo a dos decimales nada más, me quedaría 170.63. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas? Aquí es donde tienen que preguntar hasta que queden bien claro, porque si no...
ok, ya conozco la magnitud, pero un vector tiene magnitud y tiene ángulo. Entonces hay que calcular el ángulo. ¿Con quién? Con la tangente. La tangente del ángulo, se llama el ángulo teta, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, suma de fuerzas en Y sobre suma de fuerzas en X. Igual a suma de fuerza en Y es menos 3.5456. Y en suma de fuerza en X, 170.5971. El signo va a ser negativo, menos entre más, menos. O sea que no meto al baile el signo. Nada más divido 3.5456. Entre 170. Profe, me dio 0.0207. ¿Cuánto le dio? Esta edición. 0.0207. A mí también me dio lo mismo que a Marisol. Sí, yo aquí le puse por. A ver, ¿cuánto les dio? 0 punto menos 0 punto. 0.0207. 0207. ¿Ok? ¿Y en grados cuánto me da? Menos. Cero, dice 0 grados, menos 0 0 grados. grados. Ajá. 1. ¿Qué Un significa minuto. la comita, maestro? ¿Perdón? ¿Un segundo? ¿O qué No, significa la un comita que minuto. está a un minuto? 14.82. ¿Y ahí sigue segundos? Segundos, claro que sí. Ok, gracias. Entonces, la resultante es la combinación de este con este. Entonces, R es igual a 170.63 con un ángulo de menos 0 grados, 1 minuto, 14.82 segundos. Y problema resuelto. Fíjense cómo el resultado lo tienen que poner así. Le pueden poner una florecita, un pajarito, una palomita, lo que quieran, pero el resultado tienen que ponerlo así. No que me dejan el resultado por acá y el ángulo por acá. ¿Y eso qué es? O sea que es un ángulo negativo, pegado al eje de las X, casi sobre el eje de las X. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Todo bien o todo mal? Todo bien. ¿Todo bom o todo bem? Así Todo dicen, bien. así dicen los brasileños. ¿Todo bom o todo bem? ¿Me pueden encender sus cámaras para saludarlos en persona y a todo color? Alejandro, Miguel y Marisol.
Tiene una cámara un poco deficiente, Marisol. Sí, profe. Déjela Se ve limpio. A ver borrosa. si me veo. Se ve borrosa. ¿Dudas, Alejandro? Miren, Ninguna, yo profe. los invito a que no tengan vergüenza. Vergüenza es robar y regresar por más. Eso es vergüenza. Aquí no deben tener vergüenza. Quien tiene vergüenza pierde. Miguel. No, profe, Miguel, todo bien. todo bien. Y nada más no sacan 10 en el examen y voy y los lincho, van a ver. Porque va a ser el examen muy fácil. Y no es el, yo les había dicho que era el lunes, ¿ah? No, el jueves. Pues Sí. no, es hasta el otro jueves. Entonces Ok. el jueves vamos a empezar un nuevo tema, que ya no entra en el segundo parcial, Ok. ¿sí? Ujú. Vamos a empezar un nuevo tema, pero si tienen dudas, pueden preguntar, no hay bronca. ¿Sale? Ujú. ¿Ok? Marisol, ¿entendido? Sí, profe, gracias. Maestro, a ver, ya ve que hizo el primer, bueno, aquí está mi libreta, ¿sí la ve? Ajá. Ya ve que aquí hizo la primera como grafiqui, ¿cómo se El dice? primer Plano diagrama vectorial. S, ajá. Ajá. Cuando están en el lado de las X, o sea, del lado derecho, es Ajá. positivo, ¿verdad? Y Sí. cuando están las Y son negativos. Cuando están en la izquierda, las X son negativas. Ah, No revuelva las X con la Y. Las X a la derecha, positivas. Las X a la izquierda, negativas. Las Y hacia arriba, positivas. La Y hacia abajo, negativa. negativo. Ok. Ah, ¿me lo repite otra vez, por favor? ¿Sí? A ver. X hacia la derecha, positiva. Sí. Ajá. X hacia la izquierda, negativas. Muy bien. Y hacia arriba, positivo. Y hacia abajo, negativo. Gracias, maestro. ¿Ok? Bueno, analicen su problema. Si tienen alguna duda, pues el jueves nos vemos aquí. ¿Sale? Sí. Que tengan bonita noche. Cuídense. Sí, Gracias, sí, profe, maestro. igualmente. Hasta luego, profe, igualmente. Si vieran yo cómo me cuido. No, hombre, me quiero un montón. Maestro, ¿la Mande. próxima semana puedo ver la duda del problema de tarea? Puede ver la duda del problema de tarea. Con todo gusto. ¿La próxima semana? Sí, Ah, bueno, está bien. Entonces, para checarlo bien y decirle cuando entre. ¿Sí? perfecto. Ok, gracias. Nos Muy vemos, bien. maestro. Gracias. Que tengan bonita noche. Igualmente, adiós. Gracias, profe. Bye.